publicaciones no nos ayudan. Hemos visto todos muchas publicaciones en diarios que tienen acceso a nuestros pacientes, que el dentista es, en muchos rankings ha aparecido como la profesión de mayor riesgo de contagio para los pacientes. Los que hemos estudiado más el tema nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Hay muchos comentarios y mucho debate en redes sociales, en todos lados, y la verdad es que no es así. No hay ningún estudio científico que lo compruebe, y al contrario, los dentistas somos los que mejor nos manejamos en temas de bioseguridad. Llega al público y algo con lo que tenemos que lidiar. Bueno, pero terminada la pandemia, cuando empecemos a volver a la normalidad, probablemente acá haya conectado mucha gente de Chile, y nosotros ayer tuvimos una dura noticia que volvemos a la cuarentena total, o sea, al confinamiento absoluto a contar de mañana, siendo que ya algunas comunas de Santiago principalmente ya habían logrado algunos relajamientos de las medidas de confinamiento, pero volvemos atrás al encierro nuevamente, y lo que implica también que el cese de las atenciones en las clínicas. Y cuando volvamos a atender más adelante, hay pronósticos, porque nadie puede pensar, y es bueno aterrizarlo, que cuando volvamos a abrir las clínicas, vamos a volver a nuestra actividad normal. Eso ya está claro que no va a ser así. Algunos, los más pesimistas, dicen que vamos a volver a un 20, a un 30% de los ingresos, de lo que se facturaba antes de la pandemia. Entonces eso es algo muy importante para poder hacer pronósticos. Cada clínica tiene que hacer su proyección de acuerdo a sus propios gastos que tenga mes a mes, y con los bajos ingresos, ¿no es cierto?, que están teniendo, tiene que ir haciendo una proyección de aquí al menos a fin de año, para ver y no con datos de ingresos que tenían antes de la pandemia, sino que esos mismos datos de ingresos que tenían antes, disminuidos al menos a 50%, si es que no más. Y bueno, ¿cuáles son los cambios previstos para las clínicas? Muchas de estas cosas ustedes ya las saben, pero siempre es bueno reforzar. Un 71% dice que deberá dedicarse más tiempo a la preparación del personal y desinfección de superficie, con la consecuente extensión del tiempo de la consulta, cosa que ya hemos conversado en algunos foros, en algunos webinars, que efectivamente la duración en la atención a nuestros pacientes se va a alargar, por lo que vamos a ver menos pacientes en el día. Un 69% dice que aumentará notablemente el uso de dispositivos de protección individual, con el consecuente costo. También un tema que hemos conversado y debatido mucho. Ese costo, ¿a quién se le pasa? ¿Lo asume el dentista o se le traspasa al paciente? Es un tema de debate, ¿no es cierto? 66%, y miren qué interesante deberán incrementarse las actividades de comunicación para tranquilizar a los pacientes acerca del nivel de seguridad de la clínica. Eso es fundamental. Y ahí eso está relacionado directamente con el marketing. 66% cambiará la organización y gestión de las citas para reducir aglomeraciones de pacientes en espera. Está claro, ya no vamos a poder tener la sala de espera llena, o ni siquiera llena, con pocos pacientes. Los pacientes generalmente van a exigir que estén solos. Entonces, hay muchos cambios, estos son algunos solamente, que van a ir viendo. Bueno, ¿y cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de nosotros? Esta es una encuesta que hicimos ahora en mayo,
a través de un grupo de estudio que tenemos de trabajo que se llama Estudio Cent, que ya les voy a contar algunos detalles. Pero veamos lo importante acá de la encuesta. El mayor temor del dentista al volver a ver la clínica es si va a ser rentable, con casi un 40%. Muy de cerca, un 36% dice si los pacientes van a tener dinero para pagar, que está bien relacionada con la primera, o sea, estamos hablando de un 76-77% del temor de los dentistas que está relacionado con si la clínica va a ser rentable o si los pacientes van a tener dinero para pagar. Menor número, un 11,5%, si podrá aumentar el número de nuevos pacientes. Bueno, al final de cada uno de los temas que les mostré al principio en el temario, voy a ir recomendándole algunos libros, no de marketing, no de marketing, porque de marketing vamos a hablar bastante, sino que libros de crecimiento personal. Vamos a ver a lo largo de la presentación que yo no puedo trabajar bien ni puedo enfocarme en mi trabajo si yo no estoy tranquilo. Entonces, estos libros de crecimiento personal, como este, que es un bestseller mundial de la inteligencia emocional, va a servir mucho en ese sentido. Bueno, el plan estratégico. Muchos nos preguntan acerca del plan estratégico. ¿Cuál es su importancia? Relevante, relevante. El plan estratégico, hay muchas definiciones, elementos, pero principalmente nosotros hemos tratado de hacer lo más amigable posible y podemos decir que contiene una visión, una misión, valores, objetivos estratégicos, FODA, Canvas. Este no es el tema de hoy día. Hablando solo del plan estratégico, es un día entero de clases, por ejemplo, en el diplomado, pero es fundamental y que ustedes lo conozcan y lo entiendan, de que sin un plan estratégico que contenga un análisis de todos esos puntos, no puede haber un plan de marketing. No puede. Yo no me puedo saltar la estrategia de mi clínica, que ojalá la haya hecho antes de partir la clínica, pero sabemos que por las encuestas que hemos hecho y por los clientes que tenemos, la gran mayoría de los dentistas no hacen el plan estratégico antes de partir. ¿Sí? Y los planes de marketing no se pueden copiar. No se pueden copiar. Cada plan de marketing tiene que ser propio de la clínica. Es como la huella digital de la clínica. No, no la puedo copiar de otra clínica que le va bien en marketing. Yo le copio lo que ella hace. Sí lo puedo tener como referencia, pero no lo puedo copiar porque ellos tienen otro plan estratégico. Entonces, como veíamos, tiene que estar alineado el plan estratégico con el plan de marketing. Otro libro del mismo autor, Daniel Goleman, un libro que sacó después de ese bestseller, que es La inteligencia emocional en la empresa, que les va a servir mucho, mucho en sus clínicas al día de hoy con todo lo que hay que lidiar y con el trabajo en equipo que se va a hacer cada día más difícil con nuestra asistente, nuestra recepcionista. El otro tema, ¿cómo cambiará el comportamiento del paciente? Bueno, vemos qué es lo que le hace, partamos de lo más básico, cómo elige un paciente a su dentista. Bueno, hay muchas encuestas de estas, nosotros estamos haciendo también ahora algunas a través del equipo de trabajo. El principal factor en esta encuesta fue la ubicación, cosa que a veces se pierde de perspectiva, pero es muy importante que nosotros tengamos claro que la mayor cantidad de nuestros pacientes o trabajan cerca de la clínica o viven cerca de la clínica. ¿Ya? Algunos me podrán decir, no, yo tengo pacientes que vienen desde muy lejos. Sí, eso pasa en todas las clínicas, pero no es el mayor porcentaje. ¿Ya? Lo que aquí les subrayé es algo que vamos a hablar y que cada vez más los pacientes
están eligiendo a sus dentistas o quedándose con sus dentistas de acuerdo a los comentarios o a los testimonios que encuentran en las redes sociales. Y eso es un tema fundamental. Otra encuesta en que se fijan los pacientes al entrar a nuestras clínicas, tenemos la limpieza y yo quiero destacar aquí el trato y la amabilidad del staff. Eso es algo que es fundamental y los que han entendido esto en marketing van un paso más adelante, porque la mayor cantidad de los pacientes en las clínicas dentales no se queda por dónde hizo el posgrado el dentista, ni en qué universidad estudió, cada vez menos por temas tecnológicos, pero sí se quedan porque el dentista es amable o tiene un buen trato. Eso es clave. Ahora, en las encuestas que nosotros estamos preparando de pacientes, esto les aseguro que va a cambiar. Acá va a aparecer a la izquierda de este gráfico con un porcentaje mayor al 77%, algo nuevo, que va a ser el mayor interés para los pacientes y que va a ser, ustedes ya lo podrán adivinar, la bioseguridad. O sea, qué tan seguros van a estar los pacientes de ir a nuestras clínicas y de no contagiarse. Por ejemplo, impacto sobre la actitud y comportamiento de los pacientes. ¿Cómo influye la pandemia en los pacientes? Miren qué alto este porcentaje, un 76% tendrá miedo a contagiarse en nuestras clínicas. Tenemos que grabarnos ese número y poder tomar medidas para que nuestros pacientes estén tranquilos en ese aspecto. 59% dice que aumentará el peso de los tratamientos funcionales en detrimento de los estéticos. También muy interesante ese tema de analizar. Aumentará la sensibilidad hacia los sistemas de protección utilizados por la clínica para frenar los contagios. Una parte relevante de los pacientes solicitará solo tratamiento sencillo, también es una tendencia. Aumentará la búsqueda de precios más económicos al margen del compromiso de la clínica para garantizar una mayor protección. También un tema a debatir, ¿no es cierto? Y el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que nos tenemos que preocupar tanto del nuestro como de nuestros pacientes. Miren, 62% altísimo está preocupado. Un 61% de las personas que estamos hablando en general, siente incertidumbre, 37% estrés. ¿Ven? 21% miedo. Entonces, esto es algo impactante, algo que nosotros no habíamos vivido. Y nosotros, ojalá que nadie se esté preguntando en este momento de los asistentes, ¿por qué es importante saber esto para nosotros como dentistas? Es fundamental saber qué es lo que está preocupando hoy día a nuestros pacientes, porque así vamos a poder enfocar nuestras estrategias. La gente está muy preocupada, vemos ahí en verde, de su estabilidad laboral. No saben cuánto más van a durar en sus trabajos, tienen miedo a perder el empleo. ¿Y eso es algo que nos va a afectar? Claro que nos va a afectar. Y muy fuerte a las clínicas. 53% está preocupada si va a poder pagar sus cuentas fundamentales, cuentas de su casa, de su dividendo, de su hipoteca, de su arriendo, del colegio de los hijos, de la universidad de sus hijos. Entonces, ¿en qué lugar es la clínica dental? Por eso es importante estar atento a estos números. 46% está preocupado si va a poder disponer de dinero en efectivo. Y varios porcentajes aquí preocupados de la salud mental, de su familia, de su hogar. Esta encuesta me llamó mucho la atención. Me imagino que ustedes también. 32% de las chilenas dice sentir depresión por la pandemia.
Eh, bueno, impactante. Eso también nos va a repercutir ahora que la cuarentena se alargó acá. Estos índices probablemente aumenten porque están relacionados directamente con el encierro. Y claro, ¿por qué nos va a afectar? Porque los estudios dicen que la depresión está directamente relacionada con una disminución de la preocupación de los pacientes por su salud. Entonces también es algo que tenemos que estar atentos. Otro libro también que les recomiendo, Tu zona errónea, un bestseller también, bien antiguo, pero no ha perdido su trascendencia, guía para combatir las causas de la infelicidad. Se los recomiendo. Pasamos al otro punto, las tendencias en marketing dental. ¿Cómo me relaciono con este nuevo paciente que tiene nuevas preocupaciones, que tiene más miedo, que está angustiado, que no sabe si va a tener dinero? Va a ser otro tipo de marketing. Entonces, para eso tenemos que manejar algunos conceptos. Vamos a hablar de publicaciones en redes sociales, de la importancia de pedir testimonio a los pacientes, la importancia de hacer encuestas. Vamos a hablar de YouTube, algo que está cobrando cada día más peso, del Google AdWords y de neuromarketing. Bueno, ¿qué pasa? Desde que partió Facebook e Instagram, han ido cada vez bajando y bajando el número de usuarios de la red a los que les muestran nuestras publicaciones. Entonces es importante conocer estos datos porque yo conozco muchos colegas que se quedan tranquilos, dan el paso, lo que es admirable, dan el paso, arman su Facebook, lo guiamos, arman sus primeras publicaciones y publican y se quedan tranquilos. Pero ¿qué es lo que pasa? Facebook, que en un principio, cuando partió, que mostraba nuestras publicaciones a un 85% de nuestros amigos o seguidores, hoy día está en un 2%. O sea, si yo tengo 100 seguidores en mi Facebook, yo hago una publicación y Facebook se la va a mostrar a 2 personas. Entonces, yo ya no me puedo quedar tranquilo con todo el trabajo que significa hacer una publicación. Tengo que ir más allá y les vamos a contar algunas estrategias. El Instagram también ha ido bajando su porcentaje, ya vamos en 7% y probablemente siga bajando. ¿Y por qué bajan estos porcentajes? Se preguntarán ustedes. Porque Facebook e Instagram son empresas y como empresas necesitan ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hace con bajar estos porcentajes? Está motivando a las personas, a las empresas, a que paguen por la publicidad. Y ahí sí, ellos muestran nuestras publicaciones a una mayor cantidad de personas. Otro tema, el mailing. El mailing también ha ido bajando. Si ustedes se fijan, un 20% puede sonar alto comparado con el 10 y el 7%, pero el mailing en su inicio era también un 80% de apertura. Hoy día la gente cada vez abre menos el mail y todos lo hemos vivido. Muchas veces nosotros nos saltamos mail o no revisamos. Muchos mails hoy día se van al spam. Entonces es una herramienta que fue muy útil en su tiempo y cada vez está disminuyendo su tiempo. No significa, no le estamos diciendo que la dejen de ocupar, pero sí hay que estar conscientes de que cada vez es menos efectiva. ¿Qué otra herramienta tenemos? La lista de difusión de WhatsApp, en que yo puedo incluir a mis pacientes en grupos de lista de difusión y mantenerme en contacto con ellos. Pero ¿qué es lo relevante acá? Yo no me puedo quedar tranquilo al mandar esa lista de difusión
y pensar, bueno, le llegó a todos y ellos decidirán si la abren o no. Porque solamente esa lista de difusión con un mensaje que puede ser muy valioso, que yo le estoy enviando a mis pacientes, solamente la van a abrir o les va a llegar a mis pacientes que me tengan en su agenda de contacto del celular. Si no, no les va a llegar. Y lamentablemente del WhatsApp no tenemos estadística, o sea, no es que yo pueda revisar a cuántos pacientes le llegó y para poder tener un porcentaje y mostrárselo aquí, porque es una de las herramientas que hasta el momento no muestra estadística en ese sentido. Bueno, y lo que nos preguntan mucho, ¿cuánto publico? La verdad es que yo sigo esta revista, que es la revista más importante de gestión en odontología del mundo, que es la Dental Economics. Y ahora, recién, acaba de salir este artículo eh, y cada vez veo que lo que recomiendan es una mayor cantidad de publicaciones. Si se fijan, Facebook, una publicación diaria. Twitter, 15 tweets por día. LinkedIn, una publicación diaria. Instagram, una, incluso dos por día. Ustedes me dirán, imposible. Y bueno, son las tendencias. Estados Unidos, nos guste o no nos guste, ellos son referentes en temas de gestión en odontología y generalmente lo que pasa allá pasa un año después o un poco más en Sudamérica. Entonces, es algo que va a llegar, que va a llegar. ¿Estamos lejos de eso? Muy lejos. Por ejemplo, esta encuesta que hicimos nosotros, eh, partamos diciendo que un 40% de las clínicas ni siquiera tiene el fanpage, o sea, el Facebook de la empresa, de la clínica. Aquí no estamos hablando de los Facebook personales. Y bueno, de los que tienen, un 33%, muy bajo, publica al menos una vez por semana. Eso es para que ustedes se den cuenta de cómo está la realidad en esta encuesta que hicimos en Sudamérica. Y bueno, ustedes han visto Estudio SET y les dije que les iba a contar de este grupo de estudios. Es una agrupación que hicimos entre 4 asesores de gestión de clínicas de Sudamérica. Por eso se llama CEN, porque es Cristian Kulzer, más Edmundo González, N de Nidia Carolina de Paraguay y T de Tales de Brasil. Un grupo de amigos que nos unimos con el objetivo, cuando partió la pandemia, de ayudar. Ese fue nuestro objetivo primordial, ayudar a los colegas, ayudar a los dentistas, por lo que empezamos a publicar 50 consejos para ayudar a los colegas. Ustedes los pueden revisar. Vamos en el consejo número 38, están en todas las redes sociales, ahí está el Instagram de Estudio Zen, para que lo vayan revisando y vamos a llegar a los 50. Ahí para que nos conozcan, saludarlos también, entiendo que están por ahí escuchando, grandes amigos, lo que hace muy grato el trabajo y hemos tenido muy buena recepción de parte de la gente porque estamos haciendo todo este aporte, la suma de experiencia, estamos entregando ayudas sin ningún costo a los colegas. Hay un agradecimiento que entiendo que también está inscrita colega en la charla, Mari Disla, que nos dice que han sido de tremenda ayuda nuestros consejos y no saben cuánto. Entonces, testimonio. Yo se lo adelanté en uno de los primeros gráficos que vimos, cada vez más relevante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, antes de la pandemia, cuando queríamos elegir un hotel, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de nosotros nos íbamos a revisar los comentarios, sea la página que sea,
nos íbamos y revisábamos los comentarios. Es algo que estamos haciendo todos. Y los pacientes también lo están haciendo y lo van a hacer cada vez más. Pero lamentablemente este gráfico aquí no nos ayuda, porque vemos que un 70% de los dentistas que encuestamos nunca o no han pedido testimonio o comentario a los pacientes. Solo un 30% lo ha hecho. ¿Y por qué es importante? Veamos otra investigación que hicieron en Estados Unidos. 82% de los pacientes dice que la elección de su dentista está altamente influenciada por la reputación que tenga la clínica online, o sea, comentarios que puedan encontrar en internet. 82%. Este gráfico también de Dental Economics, también de ahora muy reciente, para que vean lo alejados que estamos y en el fondo motivarlos a que se preocupen más de este tema. Vemos que un 37% de los dentistas en Estados Unidos tienen en sus clínicas más de 101 comentarios o testimonios de sus pacientes en Google. Más de 100. Yo estuve buscando clínicas dentales en Chile que tuvieran esa cantidad de comentarios y no llegué ni cerca, ni cerca. Es una tendencia que tenemos que revisar. Acá un pantallazo de algunos de los consejos que hemos ido dándoles a través de este grupo de estudio en redes sociales. Si ven el consejo número 22, habla de pedir testimonio a los pacientes y ahí siempre va un texto asociado en que hemos tratado de ser súper concretos y con consejos prácticos. La verdad es que ese ha sido el enfoque. Todos los colegas nos piden cosas prácticas. Nos dicen, no queremos filosofía, si bien es importante siempre filosofar sobre estos temas, pero queremos cosas concretas, cosas que yo lea para decir, lo aplico al tiro en mi clínica. Entonces, ese ha sido nuestro enfoque y los invitamos a que lean ahí los consejos para que vean más, con más calma cómo lo pueden hacer. Vamos a ver este video que nos habla del mismo tema.